Ejercicio. Juego de Memotest. Unidad 3 y 4. Aleatorios y arreglos en Python. El ejercicio para el juego de Memotest simula un juego de tablero cuadrado de 4×4, donde se encuentran fichas ubicadas en forma aleatoria que contienen la misma figura o número como lo mostrado en la imagen. La primera parte del trabajo consiste en generar el tablero con sus fichas en parejas, por lo que vamos a requerir utilizar arreglos mediante la librería NumPy con el alias np. Por facilidad del ejercicio vamos a considerar que el tablero siempre será de tamaño de 4×4 y que el tablero se formará a partir de una matriz de ceros con tamaño cuadrado de n,n. Las fichas corresponden a valores enteros y para confirmar lo que estamos creando vamos a mostrar el tablero. Procedemos a ejecutar el algoritmo obteniendo el siguiente resultado. Se indica que las fichas van numeradas del 1 al 8. Eso implica que después de haber creado el tablero vacío hay que comenzar a ubicar la ficha I empezando en la primera. Como es un juego, necesitamos utilizar la librería random con el alias rnd. La ficha I tendrá una posición de fila y una posición de columna generadas de forma aleatoria, que deberían ser un número entero en un rango de posiciones hasta n, empezando en la posición 0. Las columnas tienen la misma instrucción dado que la matriz es cuadrada. Para escribir esa ficha en el tablero indicaremos que el tablero en las posiciones f, c debería guardarse el valor i. Pero hay que recordar que son dos fichas, es decir, este proceso hay que ejecutarlo dos veces, por lo que nombraremos al primer sorteo de posiciones para la ficha 1 y el segundo sorteo de posiciones para la ficha 2. De tal manera que al ejecutar el algoritmo nos aseguremos que aparezcan dos fichas del mismo valor en posiciones diferentes. Podría darse el caso en que la ficha 1 o la ficha 2 caigan en posiciones que ya se encuentran llenas, por lo que es necesario validar que el tablero en las posiciones dadas F1 y C1 no se encuentren ocupadas, es decir, no sean iguales a 0. Procedemos a negar esta expresión indicando de que no podemos escribir hasta que se encuentre una casilla vacía. Pero eso implica cambiar las coordenadas. Será necesario repetir el sorteo. Cuando se haya cumplido la condición, podremos escribir el número de la ficha en la casilla. Algo muy semejante hay que hacer con el sorteo de la posición de la ficha 2. No debemos escribir en la posición F2, C2 hasta haber encontrado una casilla completamente vacía. Procedemos a repetir el sorteo en caso de que se dé esta situación. Si ejecutamos el algoritmo nuevamente, evitaremos el problema de poner dos fichas en una misma casilla. Para terminar de poner todas las demás fichas, necesitaremos repetir esto en un lazo que se debe de ejecutar siempre y cuando i sea menor que el número de fichas únicas. Y en el ejercicio se indica que las fichas únicas son iguales a 8, es decir, la mitad de la cantidad de casillas que existen. Para lo que ingresamos en el lazo todo el bloque del sorteo de posiciones de fichas y cambiamos la ficha que estamos usando. Añadimos los dos puntos de lazo y ejecutamos el algoritmo para observar el resultado. Podemos verificar que existen dos veces cada número dentro de la matriz. Se indica que de lograr que el programa ponga parejas de números del 1 al 8 aleatoriamente en la matriz cuadrada de 4×4, que equivale al tablero del juego, esta sección se realice en forma de función, que vamos a llamarla tablero pareja. Como hemos realizado el algoritmo de forma estructurada, tenemos que el bloque de ingreso puede ser reemplazado por la instrucción def, nombre de la función tablero parejas, dando el tamaño n y la cantidad de fichas únicas que son necesarias para crear esta función. Todo el bloque del procedimiento es parte de la función que debe devolver como resultado el tablero.
La cantidad de fichas únicas también puede ser calculada dentro del algoritmo. Es decir, si en la función solo nos envían el valor de n, el valor de fichas únicas puede ser calculado como n por n división entera para 2, como el número de parejas de fichas que se pueden poner en el tablero, para lo cual hay que considerar que n debería ser un número par. Actividad que podemos dejar como parte de tarea. Comentamos la sección de ingreso para que no se ejecute ahora en el algoritmo y cambiamos la sección a la parte de programa, donde existirá un nuevo bloque de ingreso y de procedimiento que se va a encargar del juego que vamos a realizar. En el bloque de ingreso ahora definimos n como tamaño del tablero igual a 4. El procedimiento para generar el tablero consistirá en llamar a la función tablero parejas de tamaño n y procedemos a comprobar que todo está operativo. Queda ahora realizar el juego a partir del tablero creado. La segunda parte del ejercicio, luego de haber generado el tablero, consiste en pedir al jugador las posiciones F y C de la ficha que quiere revisar. Es decir, debemos pedir una posición que sea entera, solicitada por teclado, de la fila de la ficha 1. Y de la misma forma, pedir la coordenada de la columna de la ficha 1. De esta forma podemos conocer el valor que tiene la casilla ficha 1 en el tablero de esa posición. Como son dos fichas de trabajo, se repiten las preguntas para las posiciones de la ficha 2, fila y columna, y obtenemos el valor de la ficha 2 en el tablero. El juego consiste en determinar si es que la ficha 1 resultó ser exactamente igual en valor a la ficha 2. Siendo así, podemos indicar al usuario que encontró una pareja con la ficha 1, ficha 2. De no ser así, debemos indicarle que las fichas son diferentes, mostrando la ficha 1 y la ficha 2. Probamos el algoritmo seleccionando, por ejemplo, las fichas de la diagonal, en la posición 0, 0 y en la posición 1, 1, mostrando que sus valores son diferentes. De esta forma cumplimos que se pregunta al jugador dos posiciones de fichas a jugar. Debemos verificar si se ha encontrado una pareja de números o se ha equivocado. Para continuar el juego hay que revisar que no se puede equivocar más de 3 veces. Es decir, debemos utilizar un contador de equivocaciones. Vamos a llamar equivocado y contamos las veces que se ha equivocado más una. Los contadores deben ser inicializados, por lo que al principio del procedimiento debemos indicar que equivocado es igual a 0. También podríamos utilizar otro contador para las fichas que se han encontrado. En principio son 0, pero cuando las fichas son iguales podríamos usar el contador como encontrado igual a todo lo que ya tenía más 2, dado que se encuentran fichas de 2 en 2. Para jugar varias veces, ahora podemos usar un lazo que lleve el control de que el número de equivocado sea menor que 3, si no se detiene el juego, y que el número de fichas que se ha encontrado todavía no llega al número de casillas que se dispone en el tablero. El bloque del juego se ingresa dentro del lazo y procedemos a probar el funcionamiento del juego. Usamos las casillas de la diagonal para prueba y encontramos que son diferentes. Nuestro segundo intento es 0, 0, 2, 2, también son diferentes, 0, 0, 3, 3 y ya hemos perdido el juego. En un segundo intento, hemos sido afortunados y encontramos una pareja entre dos elementos de la diagonal. Debemos tomar en cuenta ahora que podríamos repetir nuevamente la misma jugada, 0, 0 y 2, 2, mostrándonos nuevamente una felicitación. Y podríamos seguir jugando exactamente las mismas fichas, sumando fichas encontradas. Para evitar que suceda esto en el juego, deberíamos validar que las posiciones que entrega el jugador no sean repetidas. Debemos disponer de un tablero que nos permita revisar esta situación. Al tablero de fichas descubiertas podemos registrarlo como un arreglo descubierta, que será un arreglo lleno de ceros con un tamaño
de n por n, que en el juego sabemos que debería de ser de tipo entero. Usamos este tablero para cuando hayamos encontrado las fichas iguales, mantener el registro de descubiertas en la posición de fila 1, columna 1, el valor de la ficha encontrada. De la misma manera haremos con la ficha 2, en la posición F2, C2 de la ficha 2. De esta manera, si queremos usar las coordenadas de alguna ficha que ya ha sido descubierta, podamos indicar que debemos volver a ingresar los datos, para lo que usamos un lazo en que se indique si es que descubiertas de las posiciones F1, C1 no son iguales a 0, deberíamos repetir las preguntas. Caso que se debe de repetir para cuando trabajamos con las fichas de las posiciones F2, C2, validando que el jugador no use posiciones de fichas ya descubiertas. El tablero de fichas descubiertas también se puede mostrar como el estado del juego, en el que al principio se muestra el tablero de descubiertas. Probamos la corrección realizada, mostrando que no tenemos fichas descubiertas. Probamos las posiciones 0, 0, 1, 1 de la diagonal. Se muestra que son diferentes, 8 y 3. Probamos 0, 0, 1, 2 y encontramos una pareja, 8 y 8. Si intentamos repetir las mismas posiciones, 0, 0, volverá a pedir las mismas coordenadas de la ficha 1. Si vuelvo a insistir en poner 0, 0, me seguirá pidiendo las coordenadas de la ficha 1. Debería dar una coordenada distinta, por ejemplo la 1, 1 y la posición 2, 2, la que ya me indica que son diferentes. Se puede añadir mensajes adicionales para hacer notar esta situación. Al final, cuando nos hayamos equivocado más de 3 veces, podemos dar el estado del juego como la solución que se debía haber encontrado, nuevamente el estado del juego de las fichas descubiertas y un mensaje de felicitación si es que el número de fichas de encontrado sea igual al número total de casillas encontradas. Caso contrario, deberíamos mostrar que ya se equivocó el máximo de veces, con lo que completaríamos el objetivo principal del ejercicio, que es la aplicación de un procedimiento convertido a una función que se usa dentro de un programa, en este caso para generar el tablero y controlar con algunas condiciones los datos que se ingresan dentro del programa que permiten usar en este caso cómo funciona el juego. Muchas gracias por su atención.